Hola, hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, ¿Cómo están? Perdón por la tardanza, pero sus compañeros bien, gracias. de bases no me dejaban salir. Son muy preguntones, oigan. ¿Y Pero bueno, usted? está bien. Bien, también aquí, ¿ya vieron las noticias de su queridísimo subsecretario de salud? Sí, que alargaron bueno, que nos quedáramos en casa y que alargaron las vacaciones, bueno, el periodo El de periodo quedarse en de casa. cuarentena Sí, hasta el 30 de abril, si se saben qué es eso. ya casi acabamos nosotros. Pues sí, ¿no? En una de esas y aparte esa fecha es como que, pues ahorita la propuesta, ¿no? Bueno, dependiendo cómo avance esto, ¿Usted cree es que se vaya a cancelar el semestre, profe? otra vez cómo ¿Usted cree que se vaya a cancelar el semestre? cancelar, no, ¿No cree que ya? no, cancelar, no, más bien, yo creo que pueden pasar dos cosas. Que den algunos días más, y digo días, no creo que sea tanto porque creo que la facultad está apostando a que seguimos trabajando en línea. Profe, Este, ¿también le mandaron así que encuesta? Es que el sí, profe pasado me dijo que hicieron encuesta con si sí, estábamos yendo a clase y todo eso. sí, nos mandaron un cuestionario de que les dijéramos al departamento, si estábamos, cuántas clases hemos dado, qué día empezamos, qué herramientas, si hemos podido contactar a todos los alumnos. La verdad yo ni he pasado lista, pero bueno, más o menos me fijo cuántos se conectan y pues más o menos coinciden con los inscritos que tengo en lista. Entonces no he pasado lista así, pero pues más o menos anda la asistencia. Al menos en mi caso, en todos los grupos está prácticamente del 100%, no sé, un 95, 96%. Entonces, es que no los preguntaron, no sé si les dije a ustedes, ¿no? Nos enviaron a cada profesor una lista con sus correos y con sus celulares. O sea, yo tengo todos sus celulares. Sí, Sí les dije, ¿no? Entonces, yo creo por eso también lo están haciendo. Ahora, con base a esos cuestionarios, yo creo que van a decidir tal vez, ¿no? Si se alarga o a lo mejor le hacen la observación al profesor de que pues que se ponga a dar clases en línea, ¿no? Si es que no las ha impartido. O sea, yo como lo veo es que yo siento que no van a alargar tanto el semestre, ¿eh? O sea, si acaso a lo mejor nos van a dar a lo mejor una semana más, no sé, Pues igual las semanas que son de finales, ¿no? algo así, ajá. Y yo creo que van a decir, no, pues por eso se les dio las herramientas, ¿no? Porque también nos mandaron un correo con todas las herramientas que podríamos usar. Por ejemplo, esta de Zoom, ya ven que les cambié el URL, fue porque este, la UNAM nos proporcionó una cuenta de Zoom ya pagada, ya con licencia completa. Entonces yo creo que con esas herramientas pues estarían diciendo pues es que pues ya hay que evaluar el semestre así, ¿no? Entonces yo creo que no creo que lo alarguen tanto. Tal vez un poco, pero no mucho. Pero a ver qué sucede. Y ojalá que nos dé tiempo de regresar, ¿no? Por lo menos las últimas semanas. Yo esperaría que esto ya para mediados de mayo ya esto se acabe. Y ya podríamos regresar por lo menos las últimas semanas. La otra cosa es, el día jueves les voy a dar más o menos la dinámica para que el día martes, regresando de la Semana Santa, tengamos el segundo parcial. ¿Ok? ¿Y esta? Sí. La próxima semana es Semana Santa. ¿Ok? Que es Ahora sí son vacaciones. ahora sí van a ser vacaciones. Ahora sí. ¿Ok? Que sería la semana del Del 6 al 11. abril. A ver, es del... Hoy estamos a 30, ¿no? 31, 31. ¿no? Espérenme, es que estoy viendo otro mes, perdón. Sí, estamos a 31. Efectivamente, la siguiente semana es del 5. Bueno, las vacaciones serían del 6 al 11, como Al dicen. 11.
del 6 al 11. Por lo tanto, nuestro examen lo vamos a tener el día 14 de abril. Ok. El día 14 de abril. Entonces, para que ahí le vayan checando. Entonces, el jueves les digo cómo vamos a hacerle. Y hasta dónde va a venir el examen. Eso lo vamos a decidir también el día jueves. Ok. Hasta qué parte viene de su segundo parcial. Ok. Muy bien. Entonces nada más ahí para que lo tomen en cuenta, vayan revisando, vayan checando. Y bueno, vamos a continuar si no hay otro comentario más con la clase. Entonces, la vez pasada ya empezamos a ver los métodos de acceso para los índices, ¿no? Recuérdenme, no vimos ninguno, apenas los empezamos a describir o ya vimos alguno. Nos habíamos quedado en un ejemplo. En un Nos quedamos ejemplo, antes de empezar el index full scan. el index full scan, ok. Antes, ajá. En el ejemplo que dice que por qué no se emplea el índice. Ok, muy bien. Entonces, ¿por qué no se empleó el índice? Entonces ya vimos el index unique scan, vimos el index range scan y nos quedamos en el index full scan. Ok, antes de Ese. pasar, ok, no hay ninguna duda con lo que es el index unique scan. Ok, aquí en el chat me preguntan algo de los exámenes, me dicen, ¿qué pasa si nos fue mal en el primer examen? No, pues, ¿qué crees que va a pasar? No. Si nada más, exacto, si nada más les fue mal en uno, habría reposición. Pero si en todo lo demás vas bien, entregaste todas las prácticas, todo a tiempo, todas las tareas, alcanzas el 7 de promedio, bla, 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 entonces nada más es reposición. ¿Ok? Me dicen que debería de dar calificaciones, pues sí, las tengo que dar calificaciones. Después de Semana Santa ya voy a actualizar el Classroom con todo lo que llevamos hasta ahorita, incluido su primer parcial. No me ha dado tiempo, la verdad, de subir las calificaciones, de ponerlas, pero todavía no las tengo, todavía no las he calculado, pero sí, lo voy a hacer antes, obviamente, del segundo parcial, para que más o menos sepan cómo les fue en el primero. ¿Ok? Exacto, si quieren llorar antes de la Semana Santa, entonces pues me apuraré para que lo tengan, estén tristes en la Semana Santa, de que les fue mal en su primer examen. Esperemos que no, ¿verdad? Pero bueno. Ok, entonces, no dudas de Index Unique Scan, Index Range Scan. Acuérdense, lo que vimos, Index Unique Scan se le llama Unique. ¿Por qué? Porque solamente se obtiene un solo row ID al hacer el escaneo. Ok, aquí no confundirse, el que tengamos un Unique Scan no significa que siempre tengamos un índice de tipo unique en las consultas, ¿no? Va a depender ahí la situación. El index range scan, a diferencia del unique, cuando se lee el índice, puede que se obtenga una lista de row IDs, ¿no? Un conjunto, ¿ok? Un index full scan, la diferencia es que se escanea el 100% de los row IDs, ¿no? Toda la lista de row IDs se van a consultar. Entonces, como lo vimos la vez pasada, en un unique solamente se lee uno, en un range scan se lee un rango de valores y estábamos viendo el de index full scan, en donde si se utiliza el índice, ¿ok? Se empieza el recorrido desde la primera etiqueta de las hojas y de ahí se empiezan a escanear todos los row IDs. Se siguen los punteros de las hojas hasta llegar al último, ¿ok? Entonces, esa es la característica de un full scan. ¿En dónde se va a necesitar un full scan? Básicamente va a depender de la consulta, en donde nos pidan traer, por ejemplo, todos los valores de una columna, ¿no? Es donde típicamente se utiliza un index full scan, o también puede ser en una operación de join, que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, estábamos viendo este primer ejemplo que nos piden select nombre, from paciente, order by nombre.
Y resulta que aquí tenemos, en este ejemplo dice explain plan from select nombre y asumimos que hay un índice, ¿no? En la columna nombre. Entonces nos piden, ¿no? Todos los valores de la columna nombre de la tabla paciente. Y el order by aplica la misma columna que es nombre. Entonces en este caso el manejador puede hacer uso del índice. ¿Sabes qué? Tengo un índice en la columna nombre, me piden justamente los valores de esa columna, entonces puedo perfectamente hacer uso del índice. Ahora, otra cosa que hay que tomar en cuenta con el uso de los índices son los nulos. Si me piden todos los datos de una columna, pero si la columna llegara a tener nulos, aquí el manejador no podría hacer uso del índice. ¿Por qué? Porque la consulta me está pidiendo tráeme todos los registros sin importar si haya nulos o no. ¿Ok? Entonces, como el índice no me puede decir qué registros tienen valor nulo, entonces el índice no va a ser usado. Por lo tanto, el manejador va a tener que irse a la tabla y escanearla toda. Entonces, aquí es donde les decía, ¿no? El ejemplo que vimos la vez pasada, lo que comentábamos, ¿no? ¿Qué pasa si por alguna razón, vamos a suponer que en lugar de tener esta consulta de select nombre, tenemos tal vez, no sé, select email, ¿no? Queremos todos los emails de los pacientes. Pero puede ser que algunos no tengan email. Entonces, una consulta un poco ineficiente sería hacer algo así como select email from paciente ordered by email, por ejemplo, ¿no? Inconscientemente nosotros pensamos de que esa consulta va a ser barata porque pues nada más traemos la columna email, el email está indexado y diríamos pues va a ser uso del índice, pero oh sorpresa, cuando ven el plan de ejecución detectan que el manejador les dice un full table access. ¿Ok? ¿Eso por qué se debe? Bueno, porque la columna puede tener nulos. Lo malo, aquí el problema no es tanto los nulos, sino más bien que la sentencia está mal escrita. ¿Ok? Aquí lo correcto, lo que se debió haber hecho es una consulta como esta. Fíjense bien, la voy a escribir aquí. Lo correcto tendremos que haber hecho esto. Select email from paciente. ¿Ok? Como no se ve lo que estoy escribiendo. No. A ver, voy a No, no se terminar. ve. Voy a terminar de escribir la sentencia y ahorita me dicen si se ve. Si no, es que esto está muy chafa. Where email is not null. A ver, díganme si ahora se ve. Sí, ya se ve. Ok, por lo visto es que si no uso el whiteboard, es que como no estoy usando el whiteboard, lo estoy haciendo aquí directo en el PDF, se muestra hasta que termino de escribir todo. Entonces, esta consulta que les puse aquí se debería de ser lo correcto. Con este simple cambio de ponerle esta condición de email is not null, están provocando que la consulta no le interesan los nulos. ¿Están de acuerdo que eso está bien? ¿Para qué quiero un email que es nulo si no lo voy a poder enviar? Entonces, nótese como un cambio muy pequeño, que es agregarle esta condición a una sentencia SQL, pueden provocar un plan de ejecución muchísimo más óptimo que una table access full, ¿no? Entonces, aquí mucho de lo que les hago énfasis en este tema es que con estos conceptos tratemos de aprender a generar SQL más decente, ¿no? Y un poco más efectivo para que sus planes no sean tan pesados. Esto obviamente lo van adquiriendo con un poco de experiencia, ¿no? Mi recomendación ahorita sería, cuando estén trabajando con una tabla grande, antes de lanzar su consulta, vale la pena que muestren el plan de ejecución. Ahí se van a dar cuenta en primera instancia, oye, pues ¿por qué me está generando un table access full, ¿no? Si yo estoy asumiendo que no debería. Entonces ahí pueden empezar a descubrir, ¿no? Y con qué pueden jugar para que ese plan de ejecución sea menos pesado, ¿ok? Entonces, dudas con los nulos, tengan mucho cuidado con ello. Voy a borrar esto entonces.
y continuamos. ¿Ok? ¿No dudas entonces con lo que sería un index full scan? No. Ok. Pues recuerden, eso va a aplicar cuando se necesiten todo el contenido de un índice. Ahora, hay una variante de lo que es un index full scan y se le llama index fast full scan. O sea, como que es más rápido, ¿no? Con respecto al otro. La diferencia es que en un index full scan se lee el árbol y se recorre todo. Es decir, la lectura se hace desde el punto de vista lógico. ¿Ok? Se recorre la estructura de datos. En un index fast full scan, en lugar de hacer una lectura lógica, se hace una lectura física. ¿A qué voy con esto? Al final de cuentas, a nivel de disco, a nivel físico, el índice se guarda en bloques de datos. ¿Se acuerdan que platicamos de los bloques de datos en clases anteriores? Voy a regresarme al dibujo, a ver si está en este PDF, creo que sí, aquí. ¿Se acuerdan que una tabla los datos se guardan en bloques? En el caso de un índice, igual el árbol que viene ahí dibujado se distribuye, se almacena también en varios bloques. Son bloques especiales, pero al final de cuentas siguen siendo bloques de datos. Entonces lo que se hace en un index full scan, si yo sé que quiero leer todos los row IDs de todo el índice, entonces en lugar de recorrer el árbol, pues mejor leo todos los bloques. ¿Ok? El manejador de antemano sabe qué bloques está ocupando cada índice, entonces puede leerlos todos de jalón. Esto va a tener como beneficio que la lectura es mucho más rápida que hacerlo vía lógica. La única desventaja con un index fast full scan es que los row IDs que encuentre aquí en estos bloques no necesariamente van a estar ordenados. ¿Me explico? Si lo leemos del árbol, como está aquí sí, ¿no? Los row IDs que vamos leyendo de manera secuencial están ordenados con respecto a las etiquetas, por ejemplo. Si se fijan aquí, las etiquetas van de menor a mayor. Entonces, como vamos haciendo un escaneo secuencial, los row IDs ya están ordenados. Entonces, si una sentencia SQL me pide un order by, ¿ok? Entonces, tengo que hacer un fast full scan. Pero si no me importa el orden, el manejador puede aplicar un fast full scan. Eso va a hacer que los datos a lo mejor no se van a mostrar en el orden como estaría en el índice, pero sí obtiene los datos que me piden. Entonces, en algunas sentencias puedo utilizar esa técnica para todavía agilizar o mejorar desempeño. ¿Ok? Entonces, se entiende lo que sería la diferencia entre un full y un fast. Un full, más bien sería un fast full. ¿No dudas? Fíjense, vamos a ver el ejemplo, ¿no? Entonces decíamos aquí, en este caso se leen los bloques del índice, aquí son los bloques de datos del índice de forma desordenada, tal cual se almacenaron en disco. O sea, los bloques de datos como están en disco sí se leen, ¿no? En este tipo de índices se emplean en consultas donde únicamente se seleccionan las columnas contenidas en el índice y no requerimos ningún ordenamiento. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, justamente este es el ejemplo del email que les decía, ¿no? Si yo escribo una consulta como select email from paciente where email is not null, aquí estamos agregando el is not null. ¿Por qué? Porque la columna email es opcional. Puede que no haya valores. Para forzar forzar el uso del índice le agrego la condición, ¿no? Aparte, si se fijan, esta consulta no me pide ningún ordenamiento. Con que me traiga todos los emails es suficiente. ¿Ok? Entonces, si eso es lo que queremos, fíjense el plan de ejecución que me genera. Index fast full scan, ¿ok? Lee esta cantidad de registros. Esta cantidad de registros son los que se estaría trayendo de todo el índice, al escanear todo el índice, ¿no? La memoria que se estaría ocupando. Fíjense que la memoria no es tan grande a pesar del número de renglones, porque acuérdense que el índice solamente tiene la etiqueta y el row ID. Entonces, la memoria que se requiere no es tanta. ¿Ok? Y el costo también es bajo.
costo de 20, que no es mucho, ¿no? Y entonces eso hace, si esto lo hiciera, por ejemplo, una manera de comprobarlo sería que en la base de datos hiciéramos en lugar de, bueno, esa sería pregunta para ustedes. ¿Qué cambios le harían a la consulta para, en lugar de que fuera un FAST, fuera un index full scan, o sea, sin el FAST? ¿Qué le modificarían? Un order by. Un order by, ¿no? Uh-huh. Y al hacer un order by seguramente se van a encontrar que el costo aquí va a ser, y el tiempo inclusive va a ser ligeramente más alto. ¿Por qué? Porque con un index full scan, el manejador va a tener que meterse al árbol, recorrer cada nodo e ir sacando la lista ordenada. ¿Ok? Entonces eso va a ser un poco más lento que hacer la lectura vía física, o sea, vía bloque de datos. ¿Ok? Entonces ese experimento podría ser recomendado cuando estén estudiando. Nada más agréguenle aquí un order by y comparen el plan de ejecución contra el que está en el PDF y van a ver ahí las diferencias, ¿no? Otro tip, no sé si se había comentado cuando estudien, traten de en su base de datos ejecutar estos mismos ejemplos y comparen el plan de ejecución que les da su computadora contra el que tienen el PDF. Van a ver que de repente hay diferencias, ¿no? Ligeras diferencias, sobre todo en costos y en estimaciones. ¿Ok? A ver, otro ejemplo. ¿Cuál sería el plan de ejecución para que el manejador me generaría cuando lanzo esta sentencia? Select count asterisco from paciente. Lo único que me interesa aquí es contar el número de registros. No vean la respuesta en el PDF, mejor pensemos, ¿no? ¿Qué proponen de plan de ejecución para que sea lo más óptimo posible? Fast food, estaría ¿no? Contando todos, sería un fast food, ¿no? Y digo que sea un full scan, ¿no? Porque ya lo tendremos ordenado. No agarra el último row ID y con ese sabe el número. Oh, mil disculpas, sin querer me muteé. Es que aquí en mi... ya me escuchan, ¿verdad? Y ya. Ok. Sí, ahora sí. Es que aquí en mi diadema tengo un micrófono, más bien un interruptor de volumen y lo apreté sin querer, perdón. ¿Qué fue lo último que escucharon? La pregunta. ¿Qué Nada queda? más la pregunta que hizo. La pregunta, ¿verdad? Ok, Sí. entonces la respuesta es, como efectivamente, como lo comentan en el chat, la respuesta es un fast fold index scan con la llave primaria. ¿Ok? ¿Por qué la llave primaria? Bueno, porque la llave primaria tiene, ¿ok?, un registro
más bien tiene un constraint unique, lo que implica que en el índice va a haber una etiqueta por cada registro que haya en la tabla. Y es justamente lo que se ve aquí, ¿no? Para hacer el conteo de los registros de una tabla es un index fast full scan y vean que es fast, porque es fast. No me importa el orden, solo quiero contar. Entonces, con esto es suficiente y ya puedo saber cuántos registros tiene la tabla. ¿Ok? Entonces también no es una Profe, consulta entonces tan si nos costosa. importa el orden, ahí ya sería un full. Así es, le quitamos el fast. Si necesitas hacer ordenamiento, a nivel general la diferencia entre el full y el fast es el ordenamiento. ¿Ok? Si tu consulta implica ordenar, entonces no se va a usar un fast. ¿Vale? Sí. Ok, muy bien. Entonces, ahora vean que en este ejemplo en el que estamos viendo del count, aquí el manejador de repente puede hacer operaciones de ordenamiento adicionales. ¿Ok? Observan aquí que tiene un sort aggregate. En algunas ocasiones puede hacer un ordenamiento, pero ya que no lo haga el índice, sino que lo haga aparte. O sea, puede haber también situaciones en donde sí se requiera de un ordenamiento, porque la consulta tal vez lo pide, ¿no? Pero puede que el manejador, a pesar de ello, se vaya por un fast y el ordenamiento lo haga por fuera. ¿Okay? Ejecute un algoritmo de ordenamiento y lo haga por fuera en lugar de hacer un index full scan. ¿Y eso sería más eficiente? Depende del costo que calcule. O sea, el manejador va a calcular, a ver, ¿qué me sale más barato? ¿Leer el índice de forma lógica o leer el índice de forma física y después hacer un paso extra de ordenamiento? Si el costo le da más barato, lo va a hacer. ¿Ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, vean aquí, hizo un fast, ¿ok? Y después hizo un ordenamiento, ¿ok? Entonces, va a depender de lo que el optimizador ahí decida, ¿no? Básicamente de lo que le salga más barato. ¿Vale? Muy bien. Ahora, si no hay dudas con pasamos al siguiente, que es un index skip scan. ¿Ok? Este es un tanto complicado de entender. Bueno, no está tan complicado, pero es curioso cómo trabaja, ¿no? La palabra skip le suena algo así como que me salto algo, ¿no? Entonces, bueno, ¿en qué casos se utilizaría este tipo de índice? Bueno, primero, más que nada ocurriría cuando hay índices compuestos. ¿Se acuerdan de los índices compuestos en su curso de bases 1? Un índice compuesto en donde aplica cuando el índice involucra más de una columna. ¿Ok? Hay que tener un poco de cuidado cuando querramos hacer índices compuestos. A nivel práctico, normalmente los índices compuestos se utilizan cuando queremos hacer constraint acompañados de un constraint unique, ¿no? Cuando queremos validar que no haya duplicidad, pero por combinaciones, ¿no? Por tuplas, por parejas, ¿no? Entonces, de ahí en fuera, casi no son tan comunes que hagamos índices con un conjunto de columnas que no sean unique, ¿no? Pero bueno, entonces, cuando se crea un índice compuesto hay que tener cuidado en el orden en el cual ponemos las columnas cuando ejecutamos la instrucción create index. ¿Ok? Voy a ponerles aquí rápidamente un whiteboard para explicarles un poquito eso. Esto es más de su curso de bases 1, pero yo creo que vale la pena repasarlo un poco, ¿no? Vamos a ver, supongamos que tenemos una tabla, no sé, estudiante. Y esa columna que les gusta tiene email,
¿Qué otro criterio? Número de cuenta. Ok. Y email, número de cuenta. ¿Qué otro criterio de búsqueda pudiera ser útil en para el estudiante? Tal vez semestre que están cursando. Y tal vez su CURP. Voy a Carrera, poner, podría ser. ok, voy a dejarlo ahorita así, vamos a poner carrera, pero... Y vamos a suponer que de un análisis que ustedes hicieron, detectan que se utilizan consultas muy frecuentes por email, por el número de cuenta y por vamos a hacerlo un poco extremo, por el semestre y por la curva. ¿Ok? Y quisieran que estas consultas se ejecutaran lo más eficientemente posible. ¿Qué harían si les pidieran, a ver, ingeniero, quiero que me agilice esas consultas cuando haga búsquedas por estas columnas? ¿Qué harían? Lo primero es, verían, ¿sabes qué? Están checando los planes de ejecución y la tabla no tiene índices en esas columnas. No están indexadas. Entonces, muy probablemente lo que ustedes dirían, pues mira, ¿sabes qué? Para reducirlos, se hacen puros full table access, ¿no? Si no hay índices. Tal vez la primera opción que ustedes me dirían, pues vamos a indexar a todas esas columnas, ¿no? ¿Y qué pasa si alguien llega y les dice, oye, ¿y qué tal si creamos un índice, un solo índice que abarque a las 4? ¿Qué dirían ustedes? ¿Estaría bien o no? Bueno, miren, la respuesta radica puede ser que sí sea útil, ¿ok? Puede ser que no, siempre y cuando conozcamos bien cómo funciona un índice compuesto, ¿no? Y dependiendo cómo se haya generado ese índice va a ser si sea efectivo o no, ¿ok? Entonces, miren, para crear un índice compuesto la instrucción sería algo así, ¿no? Como create index, vamos a ponerle búsqueda estudiante IX on la tabla estudiante. Y aquí entre paréntesis le ponemos las columnas, ¿no? Que queremos incluir en el índice. Si ustedes quieren crear un índice compuesto con los 4, aquí el orden es bien importante. Lo que deben de poner en el orden de las columnas debemos empezar por la columna, ¿ok?, que más se utiliza en la búsqueda. ¿Cuál creen que sea de estas 4 el orden que debería de poner en el índice? O sea, de mayor a menor frecuencia. Casi siempre un estudiante, ¿cuál es el primer criterio que usamos? Número de cuenta. Número de cuenta. Después a lo mejor podríamos involucrar a quién. CURP. Tal vez a la CURP. Los buscan mucho por la CURP, no sé. Después el email. Tal vez el email, ¿no? Y a lo mejor después el semestre, ¿no? Entonces, se fijan, esta sería una forma recomendable para crear el índice. Ahora, ¿qué consultas se pueden beneficiar de este índice? Para que el manejador considere hacer uso del compuesto, todas las consultas deben de involucrar por lo menos a la primera columna. ¿Ok? Si una consulta tiene, por ejemplo, select asterisco from estudiante where email sea igual a algo, este índice compuesto no se va a usar. ¿Por qué razón? Pues porque no está incluyendo las primeras columnas. ¿Ok? De ahí que se recomiende de que el orden de las columnas debe de iniciar con 1, la columna que se utiliza con la mayor frecuencia. Profe, Ok, ajá. me repite el último, es que se me trabó. Ok, les comentaba que cuando generen un índice compuesto tengan mucho cuidado con el orden de las columnas. El orden debe de ser, deben de iniciar con la columna que se utiliza en prácticamente todas las búsquedas. Ok, y así vamos bajando la frecuencia. Ok. La otra es, hay que procurar también que las columnas tengan la mayor cantidad de valores diferentes. Por ejemplo, el número de cuentas, están de acuerdo que prácticamente es un unique, ¿no? No se repite. Sí. Entonces nos conviene ponerlo, ¿no?, al inicio. ¿Sale?
¿Qué pasa, por ejemplo, si me voy al extremo con el semestre? ¿Están de acuerdo que el semestre puede tener demasiados duplicados, ¿no? Porque puede haber muchos estudiantes que estén cursando el mismo semestre. Sí. O sea, el número de valores diferentes para este atributo es muy bajo. Por lo tanto, esta columna debería de ir hasta el final en el índice compuesto. Porque si lo ponemos al revés, tampoco va a ser eficiente. Entonces, son dos criterios. El que la columna se utilice en todas las consultas, ¿ok? Para que el índice se use. Y la otra, que sus valores deben ser lo más unique posible, ¿no? Lo más diferente posible. En ese mismo orden. Si se fijan, también coincide, ¿no? La curve normalmente sigue siendo unique, el email también sigue siendo aproximadamente unique, ¿no? Y el semestre ese sí ya baja, entonces ya no es tan, ya se repite. Entonces, este sería el orden correcto en el que se puede crear un índice compuesto para que sea eficiente, ¿ok? Entonces, la próxima vez que generen un índice compuesto, piensen en esto, ¿no? Ya no lo hagan así tan, pues como caiga, ¿no? ¿Ok? Entonces, voy a regresar al PDF, voy a quitar esto. Denme un segundito. Stop share, ok. Ahora voy a continuar con el PDF. Aquí está. Ok, ¿sí ya ven todos el PDF? Sí. Ok, entonces miren, supongamos que tenemos este ejemplo. Tenemos una tabla en donde indexaron dos columnas, ¿no? El género y el email. Ok, entonces tenemos una cosa así. El índice más o menos tendría estas llaves, ¿no? Combinaciones entre el género y un email. Por ejemplo, F con este email, F con otro email, ¿no? F con otro email y así sucesivamente. F con otro email, M y así. ¿Ok? Y su row ID. Así se vería el contenido de un índice, ¿no? Porque la etiqueta del índice en este caso está formado por dos valores, ¿no? Porque es compuesto. ¿Ok? Y supongan que nos piden ejecutar esta consulta. Esta consulta. ¿Ok? Select asterisco from paciente where email es igual a Smith. ¿Ok? Pero supongan que el programador que creó el índice pues no conocía estas características que acabamos de revisar. ¿Y qué tal si pone las columnas al revés? ¿Están de acuerdo que aquí debió haber sido primero el email y después el género, ¿no? Sí. Primero porque el email tiende a tener valores únicos y el género solamente son 2. Entonces debió haber sido al revés. Pero sí, ¿qué pasa si se generó el índice así? ¿Qué pasaría si ustedes lanzan esta consulta? Con lo que ahorita explicamos, ¿qué creen que pasaría ahí? Si el índice fue creado al revés. No toma el índice, ¿o sí? Exacto. Nosotros pensaríamos que el índice no lo va a usar. ¿Por qué? Porque les acabo de comentar que para que la consulta sea eficiente, ¿no? La consulta debería de contener o debería de involucrar a la primera columna, por lo menos. ¿Ok? Por lo menos debería de contener a la primera columna. Y aquí no contiene el género. Entonces, diríamos no lo va a usar. Pero el manejador puede detectar efectivamente que hay ese problema y puede hacer algo para forzar a su uso. Fíjense que lo que va a hacer el manejador va a reescribir este SQL para poder involucrar a la primer columna, ¿no? Nótese esta sentencia. ¿Qué diferencia ven entre la original y ahora esta otra? Que involucra al género, ¿no? Está involucrando al género,
¿Están de acuerdo que es equivalente? O sea, el email sigue siendo el mismo, pero ahora lo dividió en dos. Entonces, pues vamos a traer todos los que tengan el email y que el género sea F. Y a todos los que tengan email, pero que el género sea M, y luego las unimos. ¿Y están de acuerdo que llego a lo mismo? Sí. Y al llegar a lo mismo, ya estoy involucrando al género como primera columna y por lo tanto ya el índice ya se va a poder usar. O sea, ¿se fijaron que eso fue un truco? Entonces, Sí, pero bueno, en este caso es como, pues, Abby, ¿no? O sea, el género masculino, pues, de cajón. Nada exacto, más o se sea, queda con... lo que pasa es que esto va a ser viable siempre y cuando los valores del campo género sean muy pocos, ¿no? Que la columna tenga muy pocos valores distintos. Porque si tiene un montón, imagínense, pues serían un montón de uniones, ¿no? Unión, 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 entonces me va a salir más caro. El manejador hace esto porque en sus estadísticas tiene que los únicos valores distintos del género, ¿quiénes son? M y F. Aquí es otro uso importante de las estadísticas. Entonces el manejador detecta, mira, ¿sabes qué? Aquí no puedo usar el compuesto, pero ¿qué pasa si reescribimos la consulta así? ¿No? Involucro al campo género y entonces ya puedo hacer uso del índice. ¿Ok? Una pregunta. Ajá. Ahí involucra género, pero hace la unión con todos los posibles valores para que siempre caiga en ese caso. O sea, para ese correo, ya sea que el género sea F o M, pero hace la unión para que traiga a todos, o por qué Sí, se hace. ¿Sí? Ok. sí, porque imagínate si no haces la unión, si nada más le pones F, Y que que, sea M. exacto, entonces ahí estaría mal, ¿no? El manejador te estaría dando resultados incorrectos. Ah, vale. ¿Ok? Esto es como un truco para poder meter el índice. ¿Ok? O sea, Ok. como lo puedes ver aquí, por ejemplo, ¿qué pasa si tienes este correo y le pones F? Ya no te lo va a traer. Pero si le pones M en el otro, aquí aparecería, ¿no? O sea, son excluyentes, ¿no? O cae aquí o cae acá. Entonces, con eso, esta sentencia es equivalente a esta. Entonces, no hay problema. La ventaja es que al involucrar al campo género, ya el índice ya puede usarse. Entonces, cuando el manejador hace este truco digamos, descomponer al primer atributo del índice, se le conoce como un index skip scan. ¿Ok? Un index skip scan. Es cuando hace esta transformación a este tipo de método de acceso, se le llama así. ¿Ok? Y todo se provocó, ¿por qué? Pues porque el programador que no sabía cómo se comportan los compuestos, primero puso género y luego email en lugar de haber hecho lo contrario. Mi pregunta ahora para ustedes sería, ¿en qué variaría el plan de ejecución si corrijo el índice y ahora lo pongo al revés? Y con esta misma consulta. ¿Cuál habría sido ahí el plan de ejecución? Nótese que en el examen que vamos a hacer van a venir ejercicios de este estilo. Y algo que les cuesta mucho trabajo a ustedes es que aquí no hay una regla que les diga cómo se resuelve un ejercicio, ¿no? Porque como pueden observar, con una cosita que les cambie del ejercicio, ya el plan de ejecución puede ser completamente distinto, ¿no? Aquí en este ejercicio, con únicamente hacer el cambio de email a género, de invertirlos, el plan de ejecución va a cambiar por completo. Entonces, se fijan, no hay como que una regla que les diga hacia dónde, ¿no? Aquí la única herramienta para resolver estos ejercicios es que tener bien claros todos los conceptos, ¿no? ¿Qué es un método de acceso? ¿Cuáles son las dos diferentes técnicas en los índices, ¿no? Para poder resolver bien un ejercicio. Entonces, ¿alguien sabe cuál sería si los intercambio? ¿No sería por un index unique scan? Index unique.
Ok, ¿qué opinan los demás? Fíjense, me piden select asterisco from paciente with email igual a Smith. Ok, la idea de que sea el unique tal vez va un poquito orientada a que, no sé si Pero, fue no, porque viste la igualdad. No, sí, pero no vi el select. profesor, pero no tendríamos que considerar si el cómo está escrito. Sí, o sea, esta es la sentencia que tú envías, Ah, esta, no la de arriba, esta, ah, ok. Ahorita olvídense de la unión, yo les diría, imagínense que es un ejercicio de examen y les digo, ahí está el índice, la única diferencia es que el email está acá y el género está de este lado. Y la sentencia es esta. Me decían que un unique, ¿qué opinan? ¿Está bien o no? El criterio es que porque aquí detectaron que hay un igual, pues mira, me están pidiendo la igualdad y entonces es un unique. ¿Esto estará bien o no? Pero no estamos seguros si el email es único o no. Exacto, exacto. Eso sería un error, no es un unique. ¿Por qué razón? Si fuera un unique, tendría que ocurrir que otra situación, que el campo email estuviera asociado a un índice de tipo unique. ¿Ok? No puede ser un unique porque aquí perfectamente pudiera haber otros registros que tengan exactamente el mismo email. Entonces ya no es un registro, son N. Y eso se vale porque no tiene un unique. Entonces no sería un unique, un index unique scan. Sería más bien un escaneo de un índice, pero ¿de qué tipo? Si ya les hace falta estudiar, ¿verdad? Y hacer serie. ¿Sería un full? ¿Un qué, Que perdón? dijeron, ¿Un index full scan? No, que tampoco. dijeron en el chat. ¿Un qué? El de range. Ajá, uno por rango. Ajá. ¿Por qué no un full? Pues Por porque no quiero todos los emails, ¿no? Solamente quiero los que tengan este valor. No todos van a tener el valor de Smith. Entonces no va a ser un full. ¿Ok? Va a ser un range index, range scan. ¿Ok? ¿Y por qué si va a hacer uso del índice? Pues porque el índice está bien creado, ¿no? ¿Se fijan? Primero fue el email y está involucrando al email. Entonces sí va a hacer uso del índice. ¿Ok? Entonces nótese que con cualquier cosa que les cambie ya el ejercicio puede cambiar drásticamente. ¿Ok? Muy bien, ¿preguntas de esto? Ok, entonces si revisamos aquí, vean, ahora bueno, con esta parte ya tengo, sé los emails, pero ojo, ahora vean que en la cláusula select tiene asterisco. ¿Será suficiente con el index range scan? Si le cambiamos aquí. Me falta algo, ¿no? ¿Qué me obtiene como salida el index range scan? Solamente me daría el email y los row IDs, ¿están de acuerdo? El email y los row IDs, pero aquí me piden asterisco. No puedo con esos datos sacar todo, ¿no? ¿Qué seguiría después de eso entonces? un table access, ¿no? ¿Un qué, perdón? Un table access. Exacto, un table access, pero ¿cuál de los que vimos? By row ID, ¿no? Exacto, un table access by index row ID. O sea, ya que recuperé los row IDs cuyo email es smith@mail.com, ya con esos row IDs accedo a la tabla y ya me traigo todo lo demás. ¿Ok? Y que es justamente lo que viene aquí. Bueno, aquí es el índice skip, porque está al revés el índice, pero después viene el table access by index row ID. ¿Ok? Entonces, en este ejemplo, el manejador pudo ahorrarse un table access full, ¿no? Haciendo uso del skip scan. El skip scan, acuérdense que implica reescribir la sentencia para forzar a que se utilice el índice compuesto y después lo complementa con un table access by index row ID. ¿Ok? ¿Dudas de esto?
¿no? No. Pues acuérdense, el skip aplica con índices compuestos y cuando tiene que hacer por ahí un truco para poder involucrar al índice, porque, bueno, el usuario no involucró a la primera columna, ¿no? Entonces, dos cosas tienen que checar: que la sentencia SQL que están lanzando tenga un predicado y ese predicado concuerde con la primera columna del índice, por lo menos. Si eso concuerda, entonces el índice puede que se use, ¿ok? De otra manera, una de dos: o no se usa el índice o se usa un index skip scan, siempre y cuando se pueda con género, ¿eh? Porque ¿qué tal si esta columna tiene muchísimos valores diferentes? Entonces no le va a convenir al manejador hacer tantas uniones. Entonces, si de plano no puede sobreescribirla, lo que va a pasar es que se va a hacer un table accessful. ¿Ok? Ok, siguiente punto es un index join scan. Ok. ¿Qué es eso de un index join scan? Bueno, a nivel general la idea de esto es que el manejador también puede hacer joins, pero no entre tablas, sino entre quién y quién, entre índices. Ok. O sea, por si no tenían en mente, es posible hacer joins a nivel de índices. Ok. Entonces vamos a suponer este ejemplo para que se entienda. Supongamos nuevamente a la tabla paciente y ahora tenemos dos índices, pero son independientes, no es compuesto. Un índice que se lo aplicaron al nombre y otro índice que se lo aplicaron a quién, al apellido paterno. ¿Ok? Y la consulta que nos piden ahora es explain plan for. Nos piden curiosamente el nombre y el apellido paterno de los pacientes donde el nombre tenga la palabra o empiecen con A. ¿Ok? Nótese que lo primero que ustedes detectarían que sería que todas las columnas que están involucradas en esta consulta están ¿qué? Indexadas. ¿Ok? Entonces su primer aproximación a la respuesta sería, bueno, vamos a tratar de usar los índices. El problema es que están ahora manejando dos índices aquí. ¿Ok? Voy a nuevamente a ponerles un whiteboard para que entendamos esto. Voy a hacerlo aquí con una pequeña muestra de datos. Vamos a suponer que tenemos a paciente ID. Y bueno, voy a empezar por el row ID, ¿no? Aquí tiene un row ID. Y vaya a tener a paciente ID, nombre y el AP PAT, ¿no? PAT. Ok. Entonces aquí vamos a poner que el row ID es R1. Aquí vamos a poner que es 1. Aquí vamos a ponerle que es Juan. Y acá aquí. Ok. Y aquí que es, no sé, López. Aquí es R2. Vamos a poner que aquí el paciente 2. Aquí es, no sé, Paco. Y aquí es Martínez. Uno más. R3. Vamos a suponer que tiene el ID 3. El nombre es Eva. Y se llama apellida Ruiz. Uno más. R4. Que sería, no sé, Mari. Y apellida Lara, ¿no? Así se vería la tabla. Ahora lo que quiero que me digan ustedes es cómo se vería el índice vamos a suponer que este es el nombre, el índice del nombre y X. ¿Qué columnas tendría el índice? Nada más sería el nombre y el row. Muy bien, el row ID y el nombre, ¿no? Row ID y el nombre. Entonces aquí tendría R1 diría que Juan. R2 diría que Paco. Paco. R3 diría Eva. Ajá, muy bien. Y R4 diría Mari. Mari.
que contendría el índice del apellido paterno. Vamos a ponerle APPAT y X. Lo mismo, ¿no? Row ID, Ya, pero ahora ya en prepara. lugar del nombre diría, exacto, la etiqueta es APPAT. Entonces tendríamos aquí Row ID. No, perdón, R1 otra vez, pero ahora diría Quique López. R2, aquí diría MTZ. R3 diría Ruiz. Y R4 diría Lara, ¿no? Ahí está. Entonces, la idea sería que pudiéramos resolver la consulta que nos piden. Nos piden mostrar, ¿qué cosa nos piden mostrar en el PDF? El nombre y apellido. El nombre y apellido de todos aquellos pacientes cuyo nombre, ¿qué? Nombre. Empiece Like. con Ajá. like. ¿Con qué? Con A. Con Que A. empiecen con A. Bueno, aquí no puse ninguno, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que empiecen con E para que adaptarlo, ¿no? A este ejemplo. ¿Cómo le harían para evitar acceder a la tabla? Yo no quiero acceder a la tabla si no tengo estas dos. Usar solo los índices, ¿no? Ajá, pero el detalle es que ¿cómo le hago? Porque tengo dos, ¿no? Un primer punto sería, ¿qué cosa? Tengo por ahí un filtro. ¿Están de acuerdo? Todos los nombres que empiecen con, en este caso con E, ¿no? Bueno, voy a cambiarlos para que coinciden, ¿no? Ya no puedo cambiarlo. Bueno, que empiecen con E. ¿Cuál sería entonces un primer paso del plan de ejecución? Buscar en el índice de nombre. Exacto. Entonces, el paso 1 sería ¿qué método de acceso? ¿Qué método de acceso me permitiría buscar en el índice a los nombres que empiecen con A? Exacto, aquí en el chat ya me dijeron que sería un ¿qué? Un index range scan. ¿Con qué predicado sería? Con un like, con el like, ¿no? Like, nombre, más bien con el nombre, like y que empiece, bueno, en este caso lo estoy adaptando con que empiecen con E, ¿ok? Ahora, ¿a qué fuente de datos estoy usando? Este es el método de acceso. Voy a ponerle ahí ID de operación. Este sería el método de acceso. Y ahora la fuente de datos, ¿a qué fuente de datos voy a acceder aquí? El índice de nombre. El índice de nombre. Entonces aquí tendría que escribir nombre y X. Este sería la operación, lo primero que se haría, ¿no? Sí. Pero ¿están de acuerdo que después de eso, qué seguiría? ¿Están de acuerdo que cuando obtenga ese resultado, qué me diría? Que el row ID R3, ¿no? Con el valor EVA cumple con este predicado. ¿Y ahora qué hago con esto? Join. Exacto. Aquí lo que me conviene es hacer un join con quién. Join con El índice. AP, PAT y X. ¿Por qué voy a hacer un join? Porque quiero saber quiénes son los apellidos de ese índice, ¿no? De este nombre. Entonces, lo que va a suceder aquí es lo siguiente. Tengo aquí, ¿no? Profe, Sí. y con eso estamos evitando tener que volver a hacer otro index race game. Bueno, otro acceso. Nada más estamos. No, más bien lo que estamos evitando es que tengamos que irnos hasta la tabla. Ok, fíjate. Aquí el resultado de la primera operación es lo que les marqué. ¿Sí lo ven? El recuadro que les puse aquí en el índice. Sí. ¿No? El problema es que yo ya aquí tengo el resultado.
de lo que me piden, pero me falta pegarle el apellido paterno, ¿no? Porque la consulta me pide el nombre y el apellido paterno de los que empiecen con E, ¿no? Sí. Una alternativa, ¿cuál sería? Pues ya tengo el robo ID, entonces en lugar de hacer el join con el índice, ¿qué hago? Podría haberme ido hacia dónde. A la tabla para saber el apellido. A la tabla para saber el apellido, ¿no? Aquí. Podría haber sido un Table Access by Index Row ID y ya lo hago. Pero el manejador se da cuenta, oye, pero tengo un índice y en el índice está la columna que necesito. Entonces, pues, ¿qué te parece si hago un join de R3 con este índice? Hacer un join con R3, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a buscar ¿quién va a ser la llave del join? Un robo ID. El row ID. Entonces lo que va a hacer es que va a tomar el row ID como si fuera la llave primaria y va a tratar de buscarla ¿en dónde? En el otro índice, ¿no? En el otro índice, entonces la va a encontrar aquí, ¿no? Al hacer un join aquí con esta otra, entonces va a poder acceder a quién? Al apellido, ¿no? Entonces, al hacer la unión de R3 con R3, entonces va a poder obtener ¿qué cosa? A Eva con su apellido que es Ruiz. Sin acceder a la tabla, ¿no? Y ya no accedió a la tabla, ¿se dan cuenta? Entonces, el manejador puede decidir hacer joins entre índices con tal de no acceder a la tabla. Y ya tengo todo. ¿Ok? Entonces, esta es la idea de un index join scan. ¿Vale? Obviamente, otra alternativa podría haber sido, como les comentaba, haberme ido a la tabla y hacer un table access by index row ID y llego a lo mismo. Pero aquí el manejador calcula nuevamente, ¿no? En el optimizador dice, a ver, ¿qué me sale más barato? ¿Irme a la tabla y traerme el registro completo o ir al índice? Entonces, al hacer el cálculo, si le resulta que el índice es más barato, lo va a usar. ¿Ok? Generalmente esto sería más rápido. ¿En qué situaciones? Cuando el número de registros que van a hacer join, aquí solamente es un registro, si se fijan, es un solo registro que voy a buscar acá. Es una búsqueda rápida. Y aparte, escanear el índice también es rápido. Me va a salir más barato a escanear la tabla y aparte, acuérdense que cuando escaneo la tabla me traigo todo el registro. Si el registro de una tabla es grande, imagínense una tabla con 20 columnas, pues me va a salir más caro cargar esas 20 columnas nada más para extraer el apellido paterno. Profesor. Ok. Ajá. Sí, entonces también checa, por ejemplo, que si está ya cargado en memoria, para nada más jalarlo de ahí. No, los índices normalmente no los va a mantener todos en memoria. ¿Ok? Cuando se escanea un índice tiene que leer los bloques de disco. ¿Ok? Sí puede haber de repente ahí a lo mejor unas cuestiones de caché. Podríamos mantenerlos, pero no necesariamente va a estar siempre en memoria, ¿no? ¿Ok? Puede que sí, puede que no estén. ¿Ok? Si el índice nunca lo has usado, pues no va a estar en memoria. Entonces, en ese momento el manejador también puede calcular qué le sale más costoso, ¿no? ¿Ok? O sea, no es prerequisito. Para efectos, por ejemplo, de un examen, yo les tengo que dar todas las condiciones, ¿no? Porque están de acuerdo que si el ejercicio es muy abierto, las respuestas pueden ser diferentes, ¿no? Ustedes me pueden decir, ponerme respuestas para todo, pues un full table access, ¿no? Y ahí me pueden poner, pues si consideramos que no hay índices, que la base no tiene nada en caché, pues puros full table access, ¿no? Pues, o sea, qué chistosos, ¿no? Obviamente yo les tengo que acotar todo, ¿no? Tengo que decirles, por ejemplo, normalmente las instrucciones que les pongo en examen es, haga, a medida de lo posible, haga uso de los índices. Entonces, ¿qué entienden por eso? Que vamos a darle prioridad a los índices, ¿no? Si el índice se puede usar, úselo. Para que el ejercicio sea más interesante. Entonces aquí la respuesta correcta, si les digo esa instrucción, en lugar de ponerme un table access by index row ID, pues podrían aquí usar un ¿qué?
un join, ¿no? Entre ellos. Ujú. ¿Ok? Sí. Muy bien. Entonces, regresando aquí al PDF, entonces es justamente lo que está ocurriendo aquí. Tengo los dos índices, tengo la sentencia, y entonces este sería el plan de ejecución. Vean aquí cómo se ve a nivel de sintaxis del plan. ¿Cuáles son las dos primeras operaciones que se hacen de acuerdo a lo que vimos? Las que están más hacia la derecha, ¿no? Ajá. Son El estas index. dos, los index. Entonces fíjense muy bien. Aquí para el del nombre, ok, justamente fue un ¿qué? Un range. Range scan. Y si se fijan aquí en el asterisco, ¿qué filtro aplicó en el 3? El nombre like igual a A, o sea, aplicó este filtro. De este filtro, el estimador está calculando que se van a obtener alrededor de 422 nombres que concuerdan con este criterio. ¿Ok? Ya que hizo eso, ¿cuál sería el siguiente punto? En la siguiente operación, ven ahora qué se hace. Fastfold. Fastfold scan, porque se les hace sentido, va a leer a todos los datos del índice, todos los apellidos paternos, los va a leer. ¿Por qué todos? Porque es con lo que va a ser el join con la... Porque es con lo que va a hacer el join. Si se fijan aquí, no hay ninguna condición que me filtre a los apellidos paternos, por lo tanto necesita cargar a todos, ¿no? Para poder hacer el join. ¿Sí están de acuerdo? ¿Cuál es la forma más rápida y eficiente de... No me importa aquí el orden, ¿están de acuerdo? No me importa el orden, entonces lanzamos un fast. ¿Ok? Entonces vean que el costo se eleva más, ¿no? Vean que aquí es un costo de 49 con respecto al range. ¿Esto por qué razón? Pues porque es un full, ¿no? ¿Ok? Sí. Ahora, de esto, ya que tenemos los dos conjuntos, vean que aquí utiliza esta palabrita que se llama hash join. Vamos a ver justamente en el siguiente tema que para ejecutar realmente un join en la base de datos hay tres técnicas: nested loop, hash join y sort merge join. Vamos a ver los tres. Ahorita no se preocupen si no les queda muy claro esto. Ahorita con que entendamos que esta instrucción lo que va a hacer es calcular el join entre quién, entre estos dos fuentes de datos, entre estos dos conjuntos de datos, ¿ok? Que son índices, ¿ok? Y ya el resultado, vean que viene una opción que dice view, es decir, aquí el resultado de un join, acuérdense que es como si fuera una tabla, una vista, ¿están de acuerdo? El resultado se va a guardar en memoria temporalmente en esta vista, que se llama así. Es una vista que se genera al vuelo, que la genera el manejador. Ahí va a tener ya el resultado del join. Y ya que tienen el resultado del join, ya nada más en el último paso le aplican la proyección. Entonces ya obtienen las columnas que les piden. ¿Ok? Entonces esta es la idea de un index join scan. ¿Vale? ¿Dudas de esto? Esto de hash join, les digo, lo vamos a ver a detalle en el siguiente punto. ¿Y qué creen? No. Hemos acabado la parte 1 del tema 5. Ah, parte 1. Es la parte 1 del tema 5. Pero ya hay una serie. ¿Ok? Serie del tema, parte 1. Entonces, vamos a ponerle fecha a esa primera serie. ¿Esa ya está subida? Ya está arriba. Regresando a vacaciones. No, que regresando a vacaciones es el examen. Por eso lo aplazamos. Lo aplazamos, ¿verdad? Esta serie deberíamos revisarla la próxima clase. Oh. Es una ¿El serie muy jueves? cortita, ajá. La vamos a revisar. Revisar nada más, ¿no? O sea, no tienen todavía que entregarla. ¿Ok? Pues casi lo mismo, ¿no? Sí. Sí, si ya está hecha, pues ya la entregas lo de menos, ¿no? Pero esta es una serie muy cortita. Es más, se las voy a compartir. Nada más déjenme. Me pongo abusado, ¿verdad? No les vaya yo a compartir
Las respuestas. las respuestas, ¿verdad? Y luego ahorita, no, con el video, no, pues ya cámara lenta y ahí sacan las respuestas. Pues sí. Lo pausamos. Lo pausan, ¿no? Y ahí ya ven las respuestas. A ver. Ejercicios tema 5, parte 1. Ok. Ya lo tengo aquí. Realmente este ejercicio no está largo, es pequeño, pero pues sirve para practicar lo que llevamos hasta ahorita de lo que son los planes de ejecución. Miren, usamos el ejercicio, ¿sí ven el PDF ya? Sí, sí se ve. Ok, utilizan las mismas tablas con las que estamos trabajando. Y son 10 ejercicios, bueno, 10 ejercicios en donde les piden justamente calcular un plan de ejecución. El plan de ejecución sería algo muy sencillo como esto. Obviamente no les voy a pedir, ¿verdad?, todas las columnas, ¿no? No les voy a pedir, oye, dime el costo, pues no, ¿verdad? Pero lo que sí es llenar una tablita como esta, en donde pongan el orden de ejecución, ¿ok? Y el método de acceso y la fuente de datos. Y eso es todo. Pueden ser un paso, pueden ser 2 pasos, dependiendo del ejercicio, ¿no? Aquí les pongo un ejemplo, ¿no? Les doy la sentencia SQL, algunas condiciones, algunos índices, y con base a eso ustedes tienen que decidir, pensar y generar el plan. Entonces, para cada ejercicio es hacer algo como esto, una pequeña tabla, ¿no? Con el método de acceso a la fuente de datos y ya. Y si fijan, las consultas hasta ahorita son sencillas, ¿ok? Todavía no involucramos joins, son como estas, ¿no? Una cosa, sentencias sencillas, un count, obtener columnas, condiciones y nada más. Entonces, realmente no está tan larga la serie, ¿no? Entonces, sí necesito que la hagan ya porque necesito que ya tengan buen nivel en esto, digamos que ya tengan más o menos cierta soltura en los métodos de acceso y las fuentes de datos, porque lo que sigue es algo más complejo. ¿Ok? Profe, ¿va a haber tarea para vacaciones? No, más que si acaso esta misma serie, ¿no? Yo creo que no. El jueves vemos bien hasta dónde llegamos. Yo creo que su tarea de las vacaciones nada más es estudiar para el examen. Ok, no va a haber, sino qué chiste, ¿no? Que sean vacaciones. De por sí ya con el examen, ¿verdad? Sí. No va a haber más cosas, más que preparar su examen. Ok. Entonces, sí, ¿La respuesta de esta serie puede ser a computadora o tiene que ser a mano? como gusten, el formato es libre. Si quieren imprimir su hoja o si quieren nada más mandar las puras respuestas a mano, escaneadas, está bien. ¿Ok? Bien, vamos a pasar entonces, si no hay dudas, a la parte 2 del tema 5, que se pone más interesante. Ahora, hasta ahorita vimos puros planes de ejecución muy sencillos, pero ahora vamos a ver qué pasa cuando involucramos consultas que tienen más de una tabla, o sea, se requieren de uso de joins. Este tema es muy importante también porque una de las operaciones más costosas que tiene un plan de ejecución son justamente los joins, ¿no? Ahorita lo estamos viendo con bases centralizadas, ya que pasemos a la parte de distribuida, se van a dar cuenta que todavía se complica más, ¿no? Entonces, vamos a entender cómo se procesa un join en la base de datos, ¿no? Comentábamos entonces que un join, recordando sus clases de álgebra relacional, ¿alguien recuerda cuál era la definición de un join en términos de álgebra? Era el producto. Era por ¿Producto? ejemplo, Era la selección del producto. exacto, ¿no? Si teníamos, por ejemplo, el join de R con S, ahorita les va a aparecer, es igual a una selección del producto de
R por S, ¿no? Una cosa así como la que, Sí. si lo ven, Sí. ¿no? R join con S es igual a hacer una selección, la S selección, bueno, aquí me equivoqué, debería de ser, si no se confunde con esta S, ¿no? Bueno, la selección del producto de R con S. La realidad es que esta fórmula jamás se implementa en la práctica porque es muy costosa, ¿no? Imagínense hacer un join en donde R tiene millones de registros y S lo mismo. Imagínense cuántos registros vamos a obtener en el producto. Entonces saldría muy cara seguir al pie de la letra esa fórmula. Lo que se hace entonces es utilizar técnicas que sean mucho más eficientes. ¿Ok? Bueno, para entender estas técnicas, primero un poco de conceptos, ¿no? Vamos a tener un concepto que se le llama raw source, que el raw source no es lo mismo que la fuente de datos, ¿no? También lo van a ubicar como dataset o dataset, que es lo mismo, fuente de datos. ¿Ok? Vamos a ver también que un poquito más adelante que platiquemos, va a ver que esas dos fuentes de datos son los parámetros del join. Una de ellas puede que tenga menos registros que la otra, entonces eso es importante, ¿no? El manejador, antes de ejecutar el join, tiene que decidir o identificar qué fuente de datos es la de menor tamaño y esa es la que va a usar para empezar a iterar, ¿no? Ok. Dentro de los métodos que existen para ejecutar un join, existen básicamente tres, ¿no? Que son los que vamos a revisar: nested loop, sort merge y hash join. Cartesian join, pues es lo que sería un producto cartesiano. En algunas situaciones muy particulares puede que el manejador sí genere un producto cartesiano. Por ejemplo, si nosotros lo provocamos de manera intencional, pues obviamente aquí sí no hay de otra más que hacer el producto, ¿no? Estos métodos pueden verse influenciados dependiendo del tipo de join, si es un outer y si es un inner. ¿Ok? Para efectos de la materia no me voy a meter tan a fondo, entonces vamos a ver únicamente para joins de tipo inner, que son los más comunes, ¿no? Entonces, ¿qué otra variante va a considerar el manejador? Antes de empezar a hacer el ciclo, ¿no? Porque esto, como vamos a ver más adelante, son iteraciones para poder calcular un join. Antes de ello, el manejador va a tratar de minimizar a como dé lugar las dos fuentes de datos, o sea, los conjuntos de datos con los cuales vamos a hacer join. Antes de empezar a iterar, el manejador va a intentar filtrar lo más que se pueda. ¿Se acuerdan que en temas pasados vimos, ¿no? Que si aplicamos selecciones desde el principio, podemos reducir los universos para que el join sea más barato. Lo mismo va a hacer aquí el manejador. Va a intentar primero que nada, va a revisar si hay fuentes de datos que a lo más generen un registro. ¿En qué situaciones ocurren? Cuando hay, por ejemplo, constraints unique, constraint de primary key y el operador de igualdad. Si eso ocurre, entonces el manejador va primero a filtrar todo eso para obtener un registro y ya después lo va a utilizar para hacer join con otras, ¿no? O sea, hacer un join con una fuente de datos que solamente tenga un registro es muy barato. Entonces, obviamente el manejador va a intentar primero filtrar. ¿Ok? Ahora, entonces, les comentaba, un join va a estar formado, bueno, para que se pueda ejecutar, va a estar implementado por dos conjuntos de datos, ¿no? Voy a compartirles aquí. Un conjunto de datos que va a ser el operador del join y otro conjunto de datos, ¿no? Este conjunto de datos puede tener una cardinalidad y tiene una cardinalidad de otra. Lo que trata también de buscar el optimizador es que primero identificar al conjunto de datos que tenga la menor cardinalidad. Okay, vamos a suponer que tiene una cardinalidad de 10, pero ¿qué pasa si la otra fuente de datos son 100? Entonces, de entrada, el manejador va a identificar, ¿sabes qué? Esta fuente de datos está más pequeña que la otra.
a este conjunto de datos se le va a llamar como la driving table, ¿no? O la fuente de datos maestra, si quieren verlo en español. Pero típicamente en términos de bases de datos se le llama así, ¿no? Esta tabla va a ser la driving table o la tabla maestra. ¿Por qué driving? Porque va a ser la tabla que va a dirigir o a controlar todo el proceso de iteración. ¿Ok? Entonces, eso es un concepto importante. ¿Ok? Entonces, vamos para acá. Entonces, driving table, ¿quién va a ser? La tabla o la fuente de datos que tenga la menor cantidad de registros. También se le conoce como outer table. Esto de la palabra outer es más que nada por el concepto de nested loop que ahorita vamos a ver. ¿Ok? Y la otra tabla, la que tiene la mayor cantidad de registro, se le conoce como driven, ¿no? Driven table, o sea, la tabla que va a ser administrada, o inner table. ¿Ok? Entonces, esto viene un poco de la idea de un for anidado. Los registros de la tabla outer, que serían el for de afuera, se va a estar iterando, ¿no? Por cada uno de los registros de la tabla outer vamos a tratar de buscar correspondencias con la tabla inner. Entonces, de aquí la razón por la cual se buscar que la tabla outer sea la más pequeña, porque entre menos registros, menos iteraciones. Ahora, en esta primera técnica que es nested loop, justamente este es el algoritmo, un for anidado. ¿Se acuerdan de sus clases de estructuras de datos cuando vieron las complejidades de los algoritmos? Un for anidado, ¿qué complejidad tiene? ¿Qué orden de complejidad tiene? ¿Recuerdan? Que sería el equivalente al algoritmo de la burbuja, ¿no? Para ordenar. ¿Alguien recuerda eso? O ni vieron ¿Se acuerdan que aquí en esta misma clase ya platicamos un poquito de los órdenes de complejidad, ¿no? Que si exponencial, que si lineal. ¿Se acuerdan de eso? Era el de Bubble Sort, del Sort. El Bubble Sort es de ¿qué nivel de complejidad? En el cuadrado. En el cuadrado, en el cuadrado. Ok. Cuando elevan a un cierto exponencial implica anidar ciclos. Aquí tenemos dos niveles, ¿no? Entonces tenemos una complejidad cuadrática, que es una complejidad pesada. Por lo tanto, el manejador trata de que la driving table sea lo más pequeña posible. Entonces, miren, ¿en qué situaciones, cómo opera esta técnica de nested loop? Decíamos, primero detecta quién va a ser la tabla outer, quién va a ser la tabla inner. En un plan de ejecución se ve así, la palabra nested loop y luego está indentado. La primera tabla que aparezca va a ser la outer y la segunda va a ser la inner. ¿Ok? Siempre la outer, se va a tratar de que sea la tabla que tenga la menor cantidad de registros. ¿Ok? Entonces, el manejador va a hacer todo lo posible por minimizar los registros de una y otra. Ahora, aquí la palabra table, no confundirse, no se refiere a que siempre va a ser una tabla la fuente de datos. Puede ser la tabla o también qué otra cosa pudiera ser. ¿Un qué, perdón? ¿Qué otra cosa pudiera ser? ¿De dónde más podemos obtener datos? ¿El índice? De los índices. Entonces, sobre todo en la inner, muchas veces, en la mayoría de los casos, la inner table casi siempre es un índice. Entonces, no irse con la idea. Table se refiere a tabla de datos, ¿no? No a una tabla que exista en la propia base. ¿Ok? ¿En qué situaciones se utiliza un nested loop? Básicamente, cuando la tabla outer es pequeñita, si tiene pocos registros, no van a ser tantas iteraciones, entonces puede ser adecuado. ¿Ok? La otra es que si la tabla inner, la manera de acceder a ella es muy rápida y muy eficiente, entonces puede ser esta opción puede ser viable. ¿A qué se refiere este punto? Acuérdense que por cada iteración de la outer voy a tener que estar accediendo a la inner. Entonces,
la inner va a tener que ser accedida muchas veces, ¿no? Por todas las iteraciones. Pero si el método de acceso a la inner es muy barato, a lo mejor es un Unique Index Scan, sobre todo si el método de acceso es basado en índices, sale muy barato, entonces conviene utilizar Nested Loop. ¿Ok? Casi siempre aquí en la inner utilizamos índices para que sea barato. ¿Ok? A nivel ya de una sentencia SQL, el inner table casi siempre, ¿quién va a ser? El índice de la llave foránea, de la tabla con la cual estoy haciendo join. ¿Ok? Porque voy a buscar todas las correspondencias en la llave foránea, ¿no? De la tabla hija. Y si la foránea está indexada, entonces el acceso para la inner table va a ser muy rápido, ¿no? Entonces, a nivel práctico así sería, ¿no? La llave foránea, el índice de la llave foránea es quien va a formar la inner table. ¿Sí les hace eso sentido? Ok. Entonces, básicamente esa es la idea, ¿no? En general, este método es adecuado con joins que me generan pocos registros, o sea, el resultado del join son unos cuantos registros, no es mucho, ¿no? Y dice aquí, las columnas que participan en el join están indexadas, o sea, en pocas palabras, cuando la FK está indexada, ¿ok? Entonces, lo que decíamos, ¿no? El optimizador elige a la tabla como outer aquella que tenga la menor cantidad de registros. ¿Ok? Por ahí también el manejador tiene un umbral, un límite, ¿no? Ese límite indica hasta en dónde podría ser eficiente en este loop, dependiendo el número de registros de la outer. Si el número de registros no excede el umbral, entonces se utiliza nested loop. De lo contrario, se utilizaría la siguiente técnica que revisaremos, que se llama hash join. ¿Ok? Entonces, miren, vamos a hacer este ejemplo así súper desglosado para que quede bien claro todo esto, ¿no? Hasta ahorita no dudas lo que es inner, lo que es outer. Entonces, miren, vamos a hacer este ejemplo que dice obtener la fecha de las citas y clave de diagnóstico. A ver, obtener la fecha de las citas cuya clave, de diagnóstico inicie con A85. O sea, hubo citas que ya diagnosticaron, ¿no? Imagínense, les diagnosticaron COVID aquí, ¿no? Entonces quiero obtener todas las citas a las que les diagnosticaron COVID. Un chorro, ¿no? Entonces, y bajo las siguientes condiciones. La única condición que ahorita tenemos es este índice. Hay un índice y como pueden observar, es un índice que está aplicado a la columna diagnóstico en la tabla cita. ¿Ok? O sea, hay un join, ¿no? Si se acuerdan cómo estaban las tablas, voy a dibujar este diagnóstico y cita, ¿no? Entonces, más o menos las tablas, bueno, de hecho se las voy a mostrar aquí, aprovechando el PDF que tenía hace rato. Déjame ver aquí. Hasta que se libera es cuando se puede hacer. A ver, déjenme ver aquí. Creo que me subí demasiado. Esto. Fíjense, ¿qué tablas están participando ahorita? Cita y Diagnóstico. Diagnóstico. ¿No? Cita y diagnóstico. Entonces, tenemos que hacer un join entre ellas y el único índice que ahorita existe es el de diagnóstico IDFK. Esta columna está indexada. ¿Ok? Entonces, con base a ello vamos a ver qué obtenemos. ¿No dudas hasta aquí? No. Bueno, entonces ahora vamos a empezar. ¿Ok? Para ilustrar esto, vamos a suponer de momento que tenemos estos datos en las tablas. Esa es una muestra, obviamente hay muchos más para que se utilicen los índices, pero vamos a trabajar con esto. Supongamos que tenemos estos diagnósticos con sus row IDs, ¿no? La clave del diagnóstico, el nombre del diagnóstico.
y las citas. Entonces, nótese que aquí están los IDs de las citas, los médicos y el diagnóstico, ¿no? Entonces, el ejercicio me pide que obtenga todas las citas cuyo diagnóstico empiece con, ¿dónde está? 85. A 85, que serían qué registros, estos, ¿no? A 85, todos estos de aquí, ¿no? Ok, entonces, primero que nada, vamos a generar la sentencia SQL, ¿no? Que me muestre el plan de ejecución. Esto lo voy a hacer acá, en el whiteboard. Voy a hacerlo todo en el whiteboard para que más o menos veamos. Entonces, new share, aquí. Voy a reducirla un poco. Una cosa así más o menos, un poquito más hacia abajo. Voy a quitar todos estos dibujos, entonces. Ok, primero que nada me piden en inciso A generar la sentencia SQL que me calcule el plan de ejecución. ¿Se acuerdan cómo era eso? Explain, plan, for, y ya ponemos la consulta, ¿no? ¿Cómo se vería la consulta SQL? En este cuadro nada más vamos a llenar los cuadros que están marcados. ¿Alguien dijo algo? Creo que no es de esta clase, ¿verdad? Alguien, hay por ahí un colado, ¿no? No sé qué están diciendo. Ok. Explain plan for y ponemos la sentencia. ¿Sería qué? Select qué cosa? ¿Qué quiero mostrar? Diagnóstico. Diagnóstico ID. Diagnóstico ID me piden en la consulta. Ok, sería select qué? D.diagnóstico ID, ¿les parece? Le ponemos así. No vean el PDF, ¿no? Ahorita ustedes acá. Esta cosa no me deja escribir. ¿Qué sucede? Bueno, otra vez. Es que si me cambio de pantalla, ya no me deja. Ok. Explain plan for. Explain plan for. Y sería select D.diagnóstico ID. ¿Qué más me piden? Me piden la fecha de la que cita. sería C.fecha cita. Coma, me piden, ¿qué más? Ya, ¿no? El diagnóstico y la fecha. Ahora, ¿qué tablas están participando? From diagnóstico D, coma, cita C. ¿Y cuál sería su condición de join? Es más, voy a hacerlo con sintaxis, la otra sintaxis para que quede un poco más claro. From diagnóstico D, join, cita C. ¿Y cuál sería su condición? D.diagnóstico ID igual a C.diagnóstico ID. Y tengo una condición, ¿no? Que sería where la clave del diagnóstico de punto clave es igual like a 85. ¿Ok? Hasta aquí está todo bien. Ese sería el inciso A. Ahora, ¿qué seguiría? Como tenemos que hacer un join aquí, acuérdense lo que vimos. Vamos a asumir que el manejador va a usar nested loop. Eso vamos a tomarlo como precondición. De acuerdo a lo que vimos, el primer paso que va a hacer va a intentar primero el manejador aplicar los posibles filtros que sean necesarios de tal manera que la tabla inner y la outer tengan la menor cantidad de registros posibles. Entonces, ¿qué se les ocurre hacer aquí? Tenemos un filtro, ¿no? Sí, aplicar la selección de A85, ¿no? Exacto. Ahora, ¿cuál sería el método de acceso o qué acciones haría el manejador para poder aplicar ese filtro?
Consideren que en este ejemplo el único índice que ahorita estamos considerando sería el de la llave foránea que hay en cita ID, en diagnóstico ID que está dentro de cita. Ese es el índice. Y si no nos dan otra cosa, entonces nada más podemos jugar con ese índice y con qué otros, con los implícitos que tenga la tabla, en este caso con las llaves primarias que tienen un índice y nada más. Entonces, con base a eso, ¿cuál sería aquí el método de acceso para poder filtrar a todos los diagnósticos que empiecen con A85? Tal vez estarían pensando en usar un índice, ¿no? Pero para poder hacer un índice, ¿quién debería estar indexado? Diagnóstico. La clave, ¿no? Del diagnóstico. Sí. ¿Pero está indexado? No. No está indexado, no nos dicen que está indexado. Entonces, ¿cuál sería entonces la manera de filtrarlo? Si no hay índice, ¿qué nos queda? Hacer un full access primero. No nos queda otra más que hacer un full table access. No hay de otra. ¿A qué tabla? Diagnóstico. Diagnóstico. Ok. Si consideramos los datos que de ejemplo que les puse aquí, ¿cuál sería el estimado de registros que se van a obtener? Si checamos ahí la tabla, tenemos ahí los que empiezan con A85, es del registro 3 al 7, ¿ok? Del registro 3 al 7, o sea, serían en total 5 registros. Son los que se van a obtener. ¿Hasta aquí vamos bien? Bien. Ahora, ya no hay otro predicado. Por lo tanto, ya no puedo hacer otra operación para filtrar. Entonces, lo que seguiría ahora en el siguiente paso sería en el inciso B, determine el método de acceso y la fuente de datos que producirá la tabla outer. Es decir, ya filtré. Ahora, como siguiente paso tengo que ver quién va a ser la outer y quién va a ser la inner. ¿Sale? Ahora, ¿quién serían esas dos fuentes de datos para poder hacer el join? Fíjense bien. Tengo diagnóstico, tengo cita y aparte tengo una tercera fuente de datos con la cual puedo jugar, que sería ¿quién? El índice de la foránea. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí. Ok. Ahora, ¿quién tendría más renglones? ¿Diagnóstico o cita? Cita. Cita. Cita tiene más renglones, ¿no? Porque diagnóstico tiene 7, pero en realidad no son los 7, ¿no? ¿Son cuántos en realidad? 5. Son 5 porque ya filtramos, pero entonces cita tiene más, tiene más registros, por lo tanto, ¿quién nos conviene que sea la tabla outer? Diagnóstico. Outer va a ser diagnóstico. Ok, outer va a ser diagnóstico. Ahora, debido a que ya hice aquí el full table access, al hacer el full table access, tengo todas las columnas disponibles, ¿no? Mi pregunta sería, ¿qué columnas serían las indispensables para hacer el join? Es decir, ¿qué columnas tendría la tabla outer? Diagnóstico ID. ¿Están de acuerdo que con que tenga el diagnóstico ID es suficiente? Diagnóstico ID. Y de acuerdo a este ejercicio, la tabla outer entonces estaría formada por diagnóstico ID y ¿qué valores tendría? Nada más los valores que empiezan con A85, ¿no? Que sería el 411, el 412, el 413, el 414 y el 415. Estos son los ID de diagnóstico que cumplen con el criterio.
Entonces, en el inciso B, ¿qué fue lo que tuvimos que hacer para formar a la tabla outer? Paso número 1, hacer un ¿qué? Full Table Access y aplicarle el filtro de la clave del diagnóstico empiece con A85. De aquí hacemos una proyección y sacamos nada más las columnas que me interesan, que sería al puro diagnóstico ID. Para todos es claro que nada más se requiere al puro diagnóstico. Ok. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede con la inner? Tengo que determinar quién es la inner. Ok. Acuérdense que el algoritmo de Nested Loop que me dice, por cada uno de los registros de la outer, voy a acceder a la inner para encontrar si hay correspondencias. Es decir, voy a buscar este 411, este 412, todos estos IDs los voy a ir a buscar ¿a dónde? A la inner para ver si hay correspondencia. Ahora, ¿qué fuentes de datos contienen a esta columna diagnóstico ID del lado de cita? Índice, ¿no? Ok, el índice, ¿qué índice? Llave foránea, ¿no? El de la llave foránea. ¿Y qué otro más contendría ese atributo? La propia tabla, ¿no? La tabla cita tiene una columna que se llama diagnóstico ID y ahí están los IDs. Pero también existe un índice. Entonces ustedes aquí tienen que tener mucho cuidado porque si la llave foránea está indexada, entonces quiere decir que me conviene más usar el índice en lugar de usar la tabla completa, ¿no? ¿Qué pasaría si utilizo la tabla completa? Si utilizo la tabla completa, entonces voy a tener que acceder a la tabla y voy a tener que leer o escanear cada uno de los registros. Me va a salir más caro. Entonces, ¿quién va a ser la tabla inner? La tabla inner está representada por el índice de la FK, que aquí en el ejercicio dijimos que se llama, ¿dónde está el nombre del índice? Se llama cita diagnóstico ID y X. Ahora, les preguntan aquí en el ejercicio que dibujemos a quién es la tabla inner, ¿no? Determinar la fuente de datos en el inciso D que producirá a la tabla inner, ya dijimos que quién es. El índice de la llave foránea, ¿no? Ajá. Ahora, considerando los datos y lo que acabamos ya de determinar. Profe, una pregunta, es que ya me confundí. O sea, aquí lo que estamos haciendo es un join entre una tabla y un índice. Claro. Claro. Aquí es lo que más te convenga, ¿ok? Aquí lo que en realidad esta tabla outer, la outer table, es un extracto de quién? De la tabla de diagnóstico, ¿estás de acuerdo? Sí. Y vamos a hacer join con quién? Con los IDs. Aquí lo único que te importa son los IDs. ¿Ok? Ajá. Entonces, si los tienes en un índice, qué mejor. Entonces, sí, efectivamente, el algoritmo de Nested Loop se está haciendo entre el outer, que es un extracto de diagnóstico, y el índice. ¿Por qué no nos vamos hasta la tabla? Porque nos va a salir más caro. ¿Sí? Sí. Ok, ahorita que la dibuje va a quedar esto mejor. Fíjate. Ya dijimos que la inner va a estar representada por el índice. Ahora, quiero que me digan ustedes qué columnas tendría la tabla inner para poder hacer el... Este es un paso bien importante porque aquí es donde se equivocan mucho en exámenes. ¿Qué columnas debería de tener la inner? Si dijimos que va a ser representada por el índice. Debería ser igual. Diagnóstico ID. Diagnóstico ID, pero están de acuerdo que esta es la C.diagnóstico ID. La C viene de cita, ¿no? En realidad es la columna cita.diagnóstico ID. ¿Y cuál sería
¿Habría alguno otro o ya con eso? ¿Qué otra columna tiene disponible el índice? Correspondencia con diagnóstico, ¿no? Con la tabla de diagnóstico. No. Acuérdense, el índice tiene dos columnas. ¿Cuáles son? La etiqueta Row ID. El row ID. y el row ID. Pero ese row ID, ¿de quién es? ¿El row ID de quién? De cita. Punto row ID. ¿Sí para todos esto es claro? Ok, voy a pasarme al PDF para que lo visualicen en las tablas. En el chat me están preguntando si este PDF ya lo subió. Sí, la respuesta sí, ya está arriba. Ok. No recuerdo si el tema 2, creo que del tema 2 no, ¿verdad? Bueno, ahorita lo subo, si no está. Ahorita lo subo, no se apure. Ok. Miren, me voy a regresar aquí al PDF. Stop share, y luego voy a dar share, y aquí está, acá. Miren, aquí está la tablacita, y lo que quiero que aquí observemos es que el índice en realidad estaría formado por ¿qué columnas? Si ustedes indexan a la llave foránea, ¿no? Entonces vamos a tener algo como esto. El índice va a tener todos los valores de diagnóstico ID, que serían estos. ¿Ok? Y también va a tener a quién? A los row IDs de estos row IDs de cita. ¿Sí están todos de acuerdo? Sí. Ok. Por lo tanto, acá en mi... Déjenme un segundito. En el whiteboard, ¿qué escribiríamos aquí? Aquí en diagnóstico ID vamos a escribir lo siguiente. En el índice tendremos que escribir. Por ejemplo, el primer renglón va a decir cita diagnóstico ID, tendría el 411. ¿Y quién sería su row ID? El 0001. ¿no? 001. El siguiente renglón sería el 412 12. con el 004. 4. Luego vendría el 400, ¿qué? 12. 12 otra vez. Creo que el PDF no lo ven, ¿verdad? Nada más ven el puro whiteboard. Sí, solamente 0. 002, ¿ok? Les voy a mejor a compartir toda la pantalla para que se vea bien, porque yo sí lo veo, ustedes no. Entonces, así. ¿Ahora sí ya ven todo? Ah, pero ¿qué creen? Si les comparto la pantalla, ahora no ven mi whiteboard. No, bueno. La tecnología no siempre hace lo que uno quiere, pero bueno, ni modo. Vamos a regresar al whiteboard. Yo les digo. Entonces, y así sucesivamente, ¿no? Voy dibujando 411, 412 y déjenme ver cuántos son, que ya andamos en tiempo. Ok, entonces, así sucesivamente, ¿no? Todos los registros hasta terminar con la tabla outer, ¿no? Que tendríamos hasta llegar hasta el row ID 006, ¿no? Entonces, hasta aquí no hay ninguna duda con esto. ¿Entendemos de dónde salió la outer, de dónde salió la inner? ¿Sí? O sea, vuelvo a repetir el procedimiento. Primero revisamos la consulta y vemos si hay filtros que aplicar. Si hay filtros que aplicar, los aplicamos y vemos qué método de acceso nos conviene. Este método de acceso puede variar dependiendo, ¿no? Los índices que tengamos disponibles. Ya que calculamos el filtro, comparamos, ¿no? Aplicamos dos filtros. Puede ser que también haya habido filtros en ambas tablas, no tanto en diagnóstico como en cita. Aquí no nada más hubo un filtro, pero puede darse el caso que haya los dos. Ya que aplicamos los filtros, analizamos, vemos cuál de las dos tablas va a tener el menor cantidad de registros y la que tenga la menor la seleccionamos como outer table.
del outer table pintamos o dibujamos las columnas que nos van a servir para hacer join. ¿Ok? Estas columnas también van a depender de lo que tengamos disponible. ¿Sale? Después, revisamos quién es la tabla inner, ¿no? En este caso, la tabla inner, ¿quién es? Cita, porque tiene el menor número de registros. Aunque en la tabla inner, en estricto sentido, no es cita, sino más bien es el índice de la foránea. ¿Ok? Realmente no es cita, sino el índice de la foránea, que es lo que están aquí viendo. ¿Ok? A ver, para entender para ver si me entendieron. Y ya con esto acabamos la clase y el jueves seguimos revisando el ejercicio. ¿Qué hubiera pasado si en la sentencia les agrego, más bien si en el ejercicio les agrego una condición y les digo, ¿qué crees que la clave sí está indexada? La clave del diagnóstico. ¿Qué hubiera cambiado aquí? El método de acceso, ¿no? Exacto. En lugar de haber hecho un full table access, hubiéramos hecho un ¿qué? Un acceso por índice, ¿no? ¿En rango? Index range scan. Pero aquí hay un detalle. Si hacemos un index range scan, ¿qué datos obtendría al leer el índice? La clave del diagnóstico y el row ID. El problema es que con eso es suficiente para formar al outer table. No, porque necesitamos el diagnóstico ID, ¿no? Exacto. Entonces, al plan de ejecución, el primer paso hubiera sido ¿cuál? Index range scan. Ok, aplico el filtro ahí puedo aplicar el filtro porque tengo a la clave, le aplico el filtro de la 85. Y ya que hice el index range scan, ¿qué sigue? Join. No. Join no. Todavía ni siquiera formo la outer, ¿no? Porque acuérdense, ¿qué me hace falta para formar a la outer? Diagnóstico ID. Entonces, ¿cómo le hago para traerme los IDs? ¿Un qué? Un table access. Exacto, un table access, pero ¿de qué tipo? By row ID. By row ID, exacto. Entonces ya con eso ya accedo a la tabla y entonces ya puedo obtener los IDs. Entonces llego a esto mismo. ¿Ok? Pero se dan cuenta con algo tan poquito que les cambie, ya aquí la historia es distinta. ¿Ok? Bueno. ¿No dudas cómo se generó la outer? ¿Ok? ¿No dudas cómo llegamos a la inner? ¿Por qué dijimos que la inner tiene esto? Porque la inner dijimos que va a ser ¿quién? El índice. Si la llave foránea no hubiera estado indexada, entonces no hubiera otra. ¿Qué hubiera pasado? Que la tabla inner, ¿quién habría sido? La tabla cita. Cita, exacto. Entonces, por eso es que se recomienda mucho que ya en bases productivas la llave foránea de consultas donde tengan consultas con joins muy frecuentes, las foráneas deben de estar indexadas, si no, van a provocar que se hagan un montón de table access full al momento de estar procesando un join. ¿Ok? Entonces, si quieren, le dejamos hasta aquí. Voy a subir ahorita el video y el PDF para que ojalá puedan revisen esta primera parte, ¿no? Traigan bien entendido esto y poder completar el ejercicio. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, entonces le dejamos hasta aquí, los escucho más bien el jueves. Okay. ¿No tenemos pendientes por revisar? No. No. Ninguna, ¿verdad? Ya revisamos todas las series pasadas, ya las checamos, ¿verdad? Sí. Ok, y prácticas todavía no, ni les he subido la práctica. Ahorita se las voy a subir también. Un ratito. Ok. Bueno, entonces nos escuchamos el jueves. Hasta luego. Bye, cuídense. Bye. Luego. Bye, gracias, bye. Gracias, profe.
Bye.